Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a muchos nos puede incomodar, pero que es un tema que nos ocupa siempre en algún momento de nuestra vida. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos preparándonos hacia nuestro destino final? El día de hoy está conmigo el ingeniero Claudio Figueroa, bienvenido, ¿sí? Muchas Y gracias. estamos aquí para platicar con él sobre cómo vamos preparándonos para nuestra última morada, es decir, hacia el último viaje de nuestras vidas, ¿sí? Y que pues, bienvenido, como le decía hace un momentito, platicábamos antes de entrar al programa y comentábamos lo importante que es tener en cuenta algo que yo creo que es el único aspecto, al igual que el nacimiento, ¿sí? El único aspecto de nuestra vida que sabemos que es seguro, ¿verdad? Así es. ¿Cómo llegar hacia nuestro destino final? Así es, Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí en tu espacio. Pues realmente nosotros que llevamos 20 años en la empresa funeraria, uno de los giros a través de la emergencia inmediata también viene la parte de planeación a futuro o prevención funeraria, en la cual hablamos sobre cómo poder planear esa última despedida de ese ser querido. Sabemos que a veces empiezan algunos mitos, ¿no? De que no quieren hablar de eso, pero realmente no tenemos la cultura. Como chiapaneco, como mexicano, el INEGI es menos del 10% que una persona cuente con una prevención funeraria o con un seguro de gastos funerarios. Claro, pero sobre todo, cómo podemos hacer esa transición, cómo podemos hacer esa planeación de una forma que sea tan normal, es decir, cómo en las familias podemos nosotros ir ya hablando de un tema que nos cuesta, porque normalmente decimos en las conversaciones familiares, decimos, es que nadie quiere hablar de eso porque tú vas a durar muchos años. Sin embargo, pues le decíamos hace un momentito, es lo único que sabemos que nos va a ocurrir. Sin embargo, no sabemos también algo muy importante. Acabas de mencionar la planeación, pero ¿cómo planeamos, no? ¿Cómo sabemos en qué situación, vamos a decirlo así, tan concreta? ¿En qué situación vamos a estar económicamente en ese momento? Claro. Entonces, de ahí que se desprenda por qué es importante planearlo. Y la planeación de dos formas, una planeación emocional y una planeación financiera. ¿Por qué Así no es. decirlo, no? Sí, nosotros tratamos que nuestros planes de prevención sean lo más integrales para nuestros clientes. ¿A qué me refiero? Desde un antes de y también post de. Nosotros manejamos un documento que se llama sello de vida, en la cual nosotros escribimos nuestros nombres, nuestros datos, si tenemos deudas, si tenemos terrenos, si cuentas bancarias, los nombres de nuestros hijos. Hay un espacio donde escribimos una carta hacia ellos y al final viene un apartado si tenemos un paquete comprado en un seguro o en una prevención funeraria, y eso lo guarda el familiar para que el día que nos pase algo sepa qué hacer, porque la carga emocional y la carga financiera viene para el que se queda, desafortunadamente, y nosotros no visionamos la parte de que qué vamos a hacer más cuando es algo inesperado. Nos ha tocado, nosotros somos testimonios en esa cuestión. Cuando fallece el fundador, nosotros no sabíamos que tenía terrenos en un lugar. Era un show cancelar las cuentas porque no sabíamos qué bancos tenía. Entonces, cuando ya tenemos ese documento que se llama sello de vida, que en la parte de la tanatología se llama legado, es como una preparación y no tiene nada de malo, al contrario, haces como que la otra parte de la familia pueda hacer el conocimiento de qué hacer. Posteriormente ya viene la parte del servicio funerario, en la cual nosotros como plus ayudamos a que cualquier tipo de emergencia, tanto sea inesperada, que nosotros le llamamos la parte legal, o también la parte natural, podamos resolverlo dentro de la República Mexicana. Como estamos dentro de una asociación, entra en ese paquete o ese beneficio a nuestros clientes, ya sea velar en domicilio, ya sea velar en un velatorio, en una funeraria, y de ahí, dentro de nosotros, para quitar la parte tétrica, también le damos lo que es un momento de homenaje de vida. Esto es como que algo nuevo o no está acostumbrada la gente. Sabemos que los velorios son un poquito tétricos o la parte muy tradicional dependiendo de la religión, pero cuando ya damos como que ese toque del homenaje de vida, ayuda a que sea algo bonito en recordar lo que hizo este ser querido en vida. ¿Qué es lo que hacemos? Si nos permite la familia, obviamente, porque no todas las familias están en ello, pero le explicamos, es tener una mesa en la cual le llamamos mesa de
acuerdo, donde ponemos, si era beisbolista, un bat, una playera, una foto. Hay un anfitrión dentro de ese momento en la cual se les pide a a los que nos acompañan en el duelo, escribir algunos papelitos de palabras de ánimo para ese ser querido que queda, se las entregamos, cositas sencillas en la cual da mucho importancia para ese momento difícil de ese ser querido. Ahora, también nosotros nos ha tocado homenajes para bebés, en la cual nos ha tocado matrimonios que han fallecido sus seres queridos de recién nacido, y eso es más fuerte y hemos tenido un poquito más de frecuencia, en la cual también todo lo hacemos bajo un visto bueno de una tanatóloga sin fin de marcar una religión específica. Posterior de eso, ya después de ese destino final, ya sea una cremación o una inhumación, viene una sesión de tanatología en la cual le regalamos a la familia dentro de ese paquete. Es una sesión, sabemos que no es una fórmula secreta, hay sesiones que pueden ser grupales o personales, dependiendo cómo llevemos nuestro duelo, porque desafortunadamente descubrimos este beneficio en pandemia. Muchos de nuestros seres queridos quedaron estancadas el duelo porque no pudieron velar o bajo su tradición o religión hacer lo que les gustaría cuando un ser querido se va. Por supuesto. Y has retomado lo que platicábamos. Aquí hay 2 cosas, la parte emocional, ¿no? Que yo escucho que también hay preparación, la parte de contar ya con su legado, ¿no? Es ir preparando también a la familia en el aspecto de que ellos sepan cómo era la persona, de que también tenga sus cosas ordenadas, sus documentos, pues, ya de alguna manera preparados para que pudieran estar para ese día ya listos, ¿no? Sin embargo, yo me voy un poquito antes a cómo entender y cómo prepararse. O sea, yo en este momento digo, yo estaré preparada para pensar de que me voy a ir, de que voy a dejar a mi familia, de que voy a dejar a mi hijo. ¿Cómo abordamos esa parte, no? Con cada persona que va a decidir, ¿no? Llevar a cabo ese plan, que va a decidir hacer un contrato pensando en el último adiós. ¿Cómo lo podemos ir procesando? De ahí que hablamos de una planeación emocional. Sí, Mari Carmen, nosotros cuando empezamos a platicar sobre todo a nuestros clientes de uso inmediato, le empezamos a decir testimonios de personas que efectivamente valoran cuando alguien tiene un plan de prevención funeraria. Por ejemplo, Que el así se dinero que no llama, existe, plan de prevención así funeraria. es, Ujú. en la cual, Bueno, y me hace recordar a un plan de gastos médicos claro, mayores, ¿verdad? O sea, vamos a ver, ¿por qué elegimos nosotros contratar un plan de gastos médicos mayores o un seguro de gastos médicos mayores? Porque sabemos que lo vamos a requerir. ¿Por qué no entonces tomar la decisión también muy racional, una decisión pensada a largo plazo de contratar un plan también para el último deceso? y es que así como la parte de salud que es muy cara y que a veces no nos queremos atender en la parte pública, también ahorita, si nos preguntan si quieren entierro o inhumación, los espacios que ya no tenemos, por lo menos aquí en Chiapas, ya es muy poco y los que existen son muy caros. Entonces, eso agrégale a esa Sí, descarga claro. económica que tenemos que hacer, más la parte de atender, más los trámites, en fin, si realmente te ahorras en la parte financiera, entonces nosotros le decimos, sea lo que sea, de lo que vaya a pasar, como uno de los beneficios del plan es transferible, a veces lo pensamos para uno propio, sí, es válido, o para un familiar que está enfermo también, pero como es transferible, puede surgir una emergencia a tu vecino, y si tú quieres se lo puedes regalar, porque todos somos vulnerables a que nos pase algo. La intención es de que el día que pase, y siempre terminamos en nuestras pláticas, en la funeraria que tengas o en el seguro que tengas, pero que tengas abordado ese giro de planear la parte funeraria, porque va a llegar ese momento. Y créeme que gastas de más y a veces como uno está bloqueado, no te das cuenta todo ese derroche de dinero y a eso agrega la parte emocional. ¿Por qué? Porque te estás preocupando tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo queremos, dependiendo de la religión que profesas? Y ahora, ¿Cómo abordar el dolor, verdad? Porque en ese ajá, momento hay mucho dolor, por supuesto. En ese momento hay dolor, confusión, no piensas, ¿verdad? Entonces sí no hay necesitamos aceptación. pensar en que si va a ocurrir en algún momento y que no voy a estar en la mejor condición emocional, en la mejor condición también financiera, ¿por qué no decirlo? Entonces, abordémoslo y pensemos en que existen los planes a futuro y que nos acabas de decir muy, muy claro. Sí tenemos que integrar la parte de ver que el familiar tenga sus documentos, ¿no? Nosotros pensamos, ustedes que ya se dedican a esa parte tan sutil, tan
vulnerable, ¿no? Y ustedes ya tienen también la forma en que van a abordar, en que van a tratar a los familiares, en que van a poder hablarles, porque también necesitamos que haya muchísima empatía, ¿verdad? Al momento de hablar con los pacientes. Y este es un tema que no nos gusta abordar. También comentábamos cómo hacer que las empresas que se dedican a esta parte también sean muy, muy generosas y que también sean muy cuidadosas en la parte del trato al familiar que queda. Y lo Claro. has dicho muy correcto. A ver, ¿a quién le queda el problema? ¿No? ¿Quién es el que más batalla? Hay una persona que ya no está ahí, pero el familiar, llámese familiar o la persona que se acerca a realizar este tipo de servicios, pues es la persona que no va a estar al 100% para tomar las mejores decisiones. Así es. Sí, más porque hay un bloqueo, como tú mencionaste, Mari Carmen, y debe de existir también la otra parte de que un acompañante esté ahí, porque a veces no estamos en mis cinco sentidos. Ahora, viene también la otra contraparte. A veces te das cuenta que hay como que ideas diferentes con otros familiares. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle lo más que se pueda, porque obviamente en ese momento a veces no te escuchan. Nosotros le decimos, nosotros nos encargamos de todo, menos algunas situaciones personales, que son los trámites. Cuidar que vaya bien el apellido, cuidar, porque eso al final ellos lo van a ocupar para si hay un trámite después de. Eso desafortunadamente es un trámite personal. Lo hacemos lo más transparente que se pueda y si necesitan algún tipo de, no sé, es que no tengo el acta, si tenemos la posibilidad lo hacemos. Tratamos de solventar lo más que se pueda. Por eso, cuando nosotros tenemos un servicio funerario, no lo dejamos hasta el final. Entonces yo creo que eso como que nos ha distinguido, porque a mí no me interesa en ese momento, lo que me interesa es que esa experiencia lo tengan y que digan, sí, en Funeraria Santa Cruz lo resolvieron todo en ese momento difícil. Lo hicieron más fácil ese momento difícil. Claro, y esa funeraria Santa Cruz, pues, se va a encargar de todos esos trámites, ¿verdad? Y además en este caso tú tienes muchísima experiencia de muchos años que se dedican a esta parte de servicios, pero que ahora cuando hablamos de cómo prepararnos, vemos que ya es un plan integral, que ya es un plan en el que abordamos la parte emocional, la parte preventiva de tener los documentos también listos, que es algo que pues tenemos que tener al día, llámese para nuestro destino final o llámese para alguna enfermedad. Muchas veces salimos corriendo a conseguir un Ujú. acta de Sí, nacimiento que nunca la habíamos tramitado, que la que tenemos ya tiene 20 años. Necesitas un acta de nacimiento actualizada, ¿sí? Un acta de matrimonio actualizada. Ahorita ya estamos hablando de los ah, trámites, ¿no? O bien tu CURP, ¿no? Porque la vas a necesitar o si hay algún deceso que se produzca dentro de una institución hospitalaria, pues también vas a necesitar, ¿no? El documento que te haya expedido la institución para que puedas realizar ese trámite. Entonces, también tienes que estar, ahora sí que con todos tus documentos que vas a requerir para ese trámite o para otros, ¿verdad? Entonces, en medio de esta parte de planeación que hacemos todos los días, no solamente hay que preocuparnos de la enfermedad, sino también a dónde nos puede llevar una enfermedad o un suceso catastrófico o un suceso, pues ahora sí, inesperado. así es. Sí, yo creo que ya nada más como puntualizar. No estamos acostumbrados, pero ya cuando hacemos como que un panorama de los gastos, un panorama de no tener los documentos, es un show. O sea, nosotros le decimos, es una bronca tremenda porque se complica y es donde a veces tomamos malas decisiones en esos momentos desesperados. Por supuesto. Y qué importante es que lo hagamos pensando con toda la calma del mundo en que qué puede suceder si nos ya vamos a una parte de nuestra vida por la edad, por alguna enfermedad, donde sepamos que vamos a tener, pues, a lo mejor ese trance, ¿verdad? Lo decías muy bien, dependiendo de la religión, dependiendo de la tradición, lo abordamos de diferente forma, pero que lo que sí podamos abordar de manera general, que es el proceso, que sea lo que ustedes hacen, porque de ahorita te escucho y digo, qué bueno que ya pueden ustedes trabajar desde antes, ¿sí? Con los familiares, o en ese momento incluso ya saber qué cosa es lo que se requiere y darle un momento digno a la familia, un momento digno a los acompañantes, ¿verdad? Que es lo que menos se puede hacer en ese momento de dolor, en un momento de confusión.
Sí, sobre todo, como es un momento difícil, sabemos que no podemos quitar la parte del dolor, sabemos que no podemos quitar algún tipo de, tal vez, discusión que hayan quedado incompleto, inconcluso, pero sobre todo que en la parte funeraria no se preocupe. Podemos nosotros solventarlos en ese momento difícil. Por supuesto, y que están ustedes ya considerando todos los pormenores hasta el último detalle para que puedas estar tú tranquilo mientras que otra persona te ayuda a hacer esos trámites, ¿verdad? Sí, sobre todo porque somos muy transparentes, les decimos tal como es, necesitamos estos trámites, necesitamos estos papeles y existe nuestra posibilidad. Es más, si no tienen transporte, nos movemos, o sea, tratamos, de verdad, es que cuando nosotros a veces empezamos a hablar de la competencia, nosotros lo que nos interesa es que nuestros clientes realmente se sientan acuerpados. Yo no puedo decir es que lo siento mucho ese dolor porque tal vez yo no lo he vivido, o tal vez sí, o tal vez menos, pero sí que en ese momento podamos resolver lo más que se pueda y que también el cliente sepa que hay trámites que desafortunadamente son personales. Eso sobre todo, porque a veces dicen, sí, que se cargue toda la funeraria, pero hay un trámite personal que es necesario que esté y que revise, porque luego existe la parte de, que se me olvidó preguntar, se me olvidó decirte, perdón, también incluimos el testamento. Tenemos un convenio con la notaría 180, en la cual también está incluido el testamento, en los planes de prevención. Claro, o sea, ya estás preparando también la parte de qué sigue, ¿no? Ujú. Porque, pues, hay algo que muchas veces hemos visto de manera, decimos, ¿cómo es posible que no puedas arreglar una situación familiar desde antes, no? Como que el ser humano está más propenso a dejar todo para el último y sobre todo cuando arreglas los bienes patrimoniales, ¿eh? Que eso también es algo que impacta muchísimo y que la gente como ustedes, que están de cerca, que están viendo, la situación que está aconteciendo en ese momento, pues se puede dar cuenta de que ya se va perfilando un problema cuando no están arreglados los documentos. Y cuando digo arreglados los documentos, a lo mejor es la última parte de algo que debiste haber hecho desde antes, que debiste haber arreglado de manera legal. Y si tú me preguntas, si hemos tenido esos casos, pues es casi el 99%, siempre existe ese Esa dilema, era la siguiente ese problema. pregunta, ¿qué tanto se ve, no? No, la verdad, siempre deseamos que no exista, pero siempre nos ha tocado, tanto que no dejaron bien los papeles de la casa, tanto la parte también de los hijos. Créeme que siempre sale. No nos ha tocado hasta ahorita, en la cual existe como una disfunción, tanto en la parte material y también en la parte de la familia, ¿no? Se da muchísimo, uno de los casos que nos sorprendió mucho fue pues que en pleno velorio aparece otra familia. Nos ha tocado familias donde se reparten las cenizas de ese ser querido porque son más de dos, tres familias. O sea, esas cositas que al momento tuvieron que tomar la decisión, pero no lo previeron. Y que hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados porque no puedes dejar de atender a los familiares, no puedes dejar de atender a los dolientes en ese momento, ¿verdad? Y ahora sí que llegar a un punto de improvisación o llegar a un punto en el que tú puedes atender a uno, no puedes desatender al otro y que debes estar pendiente al final de todo lo que implica ese proceso. Somos muy empáticos, nos manda el que nos contrata, cuidamos mucho la parte de la información. Por ejemplo, si no quieren que se promueva la esquela, no la promovemos y obedecemos nada más la parte que nos contrata. Porque efectivamente otros hermanos, otros familiares quieren tomar alguna decisión, no podemos hacerlo. Les explicamos cómo está el contrato Claro. y no pueden entrar. Y se da mucho desafortunadamente. Bueno, y una pregunta. ¿Qué tan complicado o qué tan, vamos a decirlo así, qué tan costoso es a tener un plan? Si lo vemos en relación a un pago de uso inmediato, se puede ver un poco caro, pero como es uno de los beneficios de ese plan es que no tiene caducidad, es transferible y es deducible de impuestos. Nuestro contador no menciona eso, en la cual está alrededor de 32,000 pesos, pero eso lo podemos dar dentro de 12, 24, 36 meses. Bueno, y algo que recalcar, que realmente cuando decimos cuánto cuesta, no es el precio de monetario, sino más bien es lo que vamos a invertirle para tener ¿qué? Para tener un mejor, ¿verdad? Un mejor final, un final en el que vas a poder hacerte cargo. Decíamos también hace un momentito, a ver, ¿qué le quieres dejar a tus hijos? Claro. ¿Qué le quieres dejar a tu familia?
¿Le quieres dejar un problema o le quieres dejar una solución para que también tus hijos ya sepan que tú tuviste la posibilidad, que tú tuviste la oportunidad de planearlo, de dejarlo ya listo? Pues para ellos ya no va a ser un motivo de preocupación, ya no va a ser algo que tenga que resolver la persona que esté a tu lado en ese momento. Sí, porque nosotros optamos a que mejor que el cliente viva su duelo en ese momento. Solamente atender a la gente. Uno de los testimonios que nos ha tocado mucho es de que nos han agradecido porque yo pensaba que tenía que ir a traer la comida, pero ya con todo este plan surge la parte de decir, bueno, solo me preocupo en recibir a mi gente, a platicar y estar acompañando a mi ser querido. Quieras o no, eso, por lo menos a las que no son muy, muy marcadas en la tradición, ayuda muchísimo. Porque también del otro lado también nos ha marcado mucho. Hay gente que te dice, es que quiero así. Quiero hasta qué tipo de tamal se da. Nosotros tenemos una zona poniente en la cual cierran calles, velan en domicilio, ya no quieren velar en velatorio o en funeraria, y es más, como que más fuerte la tradición. Por supuesto. Al final, vamos para allá de alguna manera. ¿Qué es lo más importante? Que planeemos, que consideremos la alternativa de contratar un plan, un paquete, ¿no? Esa alternativa financiera. La parte emocional que por supuesto no deja de ser tan importante porque es la preparación familiar, la preparación personal, ¿verdad? Entonces, Inge, pues me da mucho gusto que hayas venido a explicarnos esta parte de los planes que ya existen, de esa preocupación por hacer ese momento, de hacerlo lo más liviano posible para el familiar, para la gente que se acerca. Y creo que es algo que nos va a ayudar mucho de aquí en adelante a que tengamos ya muy presente, ¿no? Que también existe ese tipo de planes y de programas en una empresa como la tuya en Funerales Santa Cruz. No, al contrario, Mari Carmen, la verdad, muchas gracias, porque este tipo de temas a veces es como un tabú, a veces no lo queremos comentar ni hablar. Sin embargo, tratamos de que cambiemos un poquito esa cultura, Por para supuesto, que un acto de amor sea también una prevención funeraria. un acto de amor sea también la prevención Así es. del destino final, Amén. ¿verdad? Así es. Muchas gracias, ingeniero, y esperamos después platicar acerca de qué más incluye esta parte de la planeación emocional, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Estamos. ingeniero. Al contrario, gracias a todos.